Ernestina, Ernestina, empezamos el programa. Uy, tiene razón. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Como se habrán dado cuenta, hoy el tema es la Antártida, una de las tierras menos conocidas y más deshabitadas del mundo. ¿Cómo podríamos definir ese continente tan especial que es la Antártida? Bueno, la Antártida es el cuarto continente más grande del mundo. Su ubicación ya la vimos en el mapa. Tiene forma circular, rodeando al Polo Sur, un largo brazo, la península antártica, que se extiende hacia América del Sur, y dos grandes escotaduras, los mares de Ross y Weddell, y sus plataformas de hielo. Su extensión es de poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Pero hay que aclarar, en verano, porque en invierno, con la cantidad de hielo que se forma a su alrededor, esa superficie se duplica. Es un espacio de encuentro, una tierra que puede ser ejemplo para toda la humanidad. Un continente donde se da algo único, porque está reservada a fines pacíficos, en la que científicos de muchos países colaboran entre sí. Aunque esto no siempre fue de esa manera, ya que en algún momento en la Antártida hubo problemas realmente muy graves. Y la segunda pregunta es, ¿qué países hoy tienen presencia en el lugar? Para responderte tenemos que recorrer un poco la historia y llegar a lo que se llama el Tratado Antártico. En el siglo XIX hubo intereses económicos de aventureros que cazaban focas. Así fue que los foqueros pedían licencias a las autoridades del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces se fueron a cazar focas a islas antárticas. Ya en el siglo XX se produjeron una serie de conflictos entre los estados más poderosos del mundo, debido a sus políticas expansionistas, colonialistas, es decir, invasores y ocupaciones de territorios. Esto incluyó las dos guerras mundiales, en las que murieron millones de personas. La destrucción que causó la segunda de estas grandes guerras, que terminó en 1945, motivó que surgieran acuerdos internacionales para evitar futuros conflictos. Así se crearon asociaciones de países y aparecieron nuevas organizaciones internacionales, cada vez más importantes y con mayor influencia. Como la ONU, por ejemplo. Claro, la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo se creó en 1945 sobre el escenario de la guerra y la Argentina es miembro desde su fundación. La ONU fue creada por 50 países. Hoy son casi 4 veces más. Sus objetivos principales eran mantener la paz y la seguridad internacional, garantizar el respeto por los derechos humanos y promover el desarrollo económico y social de todos los pueblos del mundo. Si bien desde entonces la ONU no pudo garantizar completamente la paz mundial, por lo menos evitó que se multiplicaran las guerras. Perdón, profe, ¿y la Antártida? Paciencia, Ernestina, ya llegamos a la Antártida. Justamente una de las regiones del mundo sobre la que distintos estados empezaron a interesarse durante el siglo XX fue la Antártida. Y eso podría haber sido un importante motivo para serios conflictos. Me refiero a choques entre estados que pretendían controlar este continente despoblado. Fue entonces que, para evitar conflictos, 12 países decidieron reunirse para elaborar un tratado que permitiera evitar que la Guerra Fría se traslade al continente blanco. De alguna manera, el sistema de estados organizado desde la creación del Tratado Antártico facilitó la solución. Fue a partir de 1959 que comenzaron diálogos y negociaciones para detener una carrera para tomar posesión de algún sector de la Antártida. Y así surgió el Tratado Antártico en 1961. Aclaremos que un tratado es un documento con lo decidido en negociaciones entre gobiernos, para resolver diferencias sobre algún tema. Mediante este tratado, 12 países se comprometieron a compartir la administración de la Antártida y garantizar su utilización con fines pacíficos y la cooperación internacional en investigaciones científicas. Un hecho importante fue que para evitar la guerra se prohibió el uso de armas nucleares y los militares solo pueden estar para apoyar a la actividad científica. Y los países firmantes del Tratado Antártico son Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda,
Noruega, Sudáfrica, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gran Bretaña y Estados Unidos. Quiero saber cómo empezó a explotarse la Antártida, o sea, ¿cuándo se llegó al continente? Se sabe que los primeros avistajes fueron durante el siglo XVII. Por ejemplo, en 1756, un navío español llamado El León, procedente del Perú, tuvo que enfrentarse con un temporal en el Cabo de Hornos que lo llevó por primera vez a una isla subantártica a la que luego llamaron San Pedro. Después, entre 1772 y 1775, el capitán inglés James Cook, un navegante y explorador inglés, desembarcó en las islas descubiertas por los españoles y les cambió el nombre, llamándolas Georgias y Sandwich del Sur. En el siglo XIX, el almirante Guillermo Brown emprende una campaña en 1815 para hostigar a la flota española en el Pacífico. Pero al atravesar el Cabo de Hornos, un fuerte temporal lo derribó hacia el mar Antártico, alcanzando los 65 grados de latitud sur. En sus informes, Brown indica la presencia de tierra cercana. En 1818, un comerciante llamado Juan Pedro Aguirre presenta al Consulado de Buenos Aires un pedido de autorización para instalar un establecimiento para la caza de lobos marinos en alguna de las islas existentes a la altura del Polo Sur. Esto confirma que ya en esa época Buenos Aires tenía conocimiento de las tierras antárticas, ya que se contaba con información de foqueros argentinos que habían visitado con anterioridad las islas. Pero recién, en 1831, el continente fue avistado por primera vez y la península antártica fue descubierta en 1839. Fue recién a principios del siglo XX que comenzó a haber una presencia permanente en la Antártida. ¿Y quiénes fueron? ¿Los Estados Unidos? ¿Reino Unido? En realidad, ninguna de esas grandes potencias, sino que fue nuestro país. El 22 de febrero de 1904, la Argentina fue el primer país en establecer una estación meteorológica permanente en la isla Laurie de Orcadas del Sur, a diferencia de las otras instalaciones de principales potencias que en ese momento eran temporales. Esto quiere decir que Argentina fue el primer país en establecerse en forma permanente, o sea, todo el año en territorio antártico. Sí, pero luego de 40 años, potencias como el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España comenzaron a instalar bases permanentes, ya que se encontraban muy interesadas en explotar los recursos marinos. El recurso que más les interesaba eran las focas, ¿o no? Sí, especialmente las focas. Con el tiempo, en las primeras décadas del siglo XX, algunas potencias europeas comenzaron a establecer algunas bases foqueras y balleneras temporales en el continente antártico. Y acá viene el punto clave y que te interesaba especialmente, Ernestina. Estos países comenzaron a reclamar derechos de soberanía. Estamos hablando de reclamar porciones de la Antártida como propias, como territorio de esos países. ¿Cuáles fueron las primeras potencias que se instalaron luego de Argentina? En 1908, Gran Bretaña se estableció en la península antártica con una base temporaria, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, bajo dependencia de las Islas Malvinas, que fueron ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña y en 1962 declararon el territorio antártico británico. En 1923, Nueva Zelanda estableció la dependencia de Ross bajo su administración. En 1924, en Francia, se firmó un decreto presidencial por el cual se reservaban derechos sobre una zona conocida como Tierra Delia. En 1931, Noruega proclamó tierras antárticas bajo su soberanía. Y en 1933, Australia estableció el territorio antártico australiano. Ay, profe, hasta ahora estamos hablando de Inglaterra, de Francia, de Noruega y los argentinos y los chilenos, que somos los que más cerca estamos de la Antártida. Bueno, en 1940, Chile, mediante un decreto presidencial, estableció el territorio antártico chileno y 3 años después, nuestro país estableció el territorio antártico argentino. Los países que reclamaron soberanía sobre distintas tierras de la Antártida fueron 7. Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Chile y la Argentina. Es así, de todos los puntos del globo terráqueo. ¿Y qué resultados tuvieron esos reclamos o esas declaraciones de territorios antárticos?
Bueno, hubo un problema. Estos países intentaron establecer soberanía territorial sobre la Antártida. Reclamaron administrar una porción del continente y así aprovechar sus recursos. ¿Pero qué sucedió? La dificultad era que los territorios en muchos casos se superponían. Es decir, había tierras que eran reclamadas como propias por dos países. Y a esto se sumaba el interés sobre la región que tenían otras dos grandes potencias. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, que comenzaban a controlar las relaciones internacionales en el mundo. Cada gobierno mandaba a la Antártida sus buques. Y buque va, buque viene. La situación se fue complicando y la región se fue convirtiendo en un potencial campo de batalla. Así fue. Los países crearon un espacio de encuentro y de entendimiento entre los gobiernos, los que reclamaban soberanía y otros con distintos intereses sobre el continente. Y así se firmó el Tratado Antártico. ¿Y qué permitió el Tratado Antártico? En principio, resolver esa situación de posibles conflictos. El tratado definió qué actividades podrían realizar los estados en ese continente y puso en un segundo plano, al menos por un tiempo, los reclamos de soberanía. La actividad principal sería la investigación científica. El Tratado Antártico se firmó en Washington, capital de los Estados Unidos, el 1 de diciembre del año 1959, por representantes de 12 países. A los 7 que habían planteado reclamos territoriales se le sumaron Bélgica, Japón, Sudáfrica, la Unión Soviética y el anfitrión, Estados Unidos. Los científicos de esos 12 países habían sido los más activos en la Antártida durante el llamado Año Internacional Geofísico, entre 1957 y 1958. Ese fue un programa internacional de investigación que había demostrado que era posible establecer bases sobre la Antártida y avanzar en la cooperación científica entre estados, evitando los conflictos por la soberanía. El Tratado Antártico entró en vigencia el 23 de junio del año 1961. Después se fueron incorporando otros 33 países y hoy son 45 los que lo integran, 28 en lo que se llama forma consultiva. ¿Qué otros puntos específicos define este tratado? Lo tenés ahí. Podemos leer algunos artículos. El primero es fundamental. Artículo 1. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas. Pero esto está clarísimo. En la Antártida, ni maniobras militares, ni armas, totalmente prohibidas, ¿no, profe? Sí, acá hay algo que aclarar. El tratado no impide que se establezca en la Antártida personal militar, pero siempre y cuando esté dedicado a apoyar la investigación científica o a otros fines pacíficos. Así la Antártida no puede ser escenario de ningún tipo de batallas ni de guerras. Pasemos al artículo 2, que marca algo importante sobre la actividad científica. A ver, artículo 2, acá está. La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin, como fueran aplicadas durante el Año Geofísico Internacional, continuarán sujetas a las disposiciones del presente tratado. Es decir, que el tratado promueve las investigaciones científicas con fines pacíficos, a través de la cooperación entre los países. Y otro tema central es el de la soberanía. Está muy claro en el artículo 4. Artículo 4. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halla en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No serán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer mientras el presente tratado se halla en vigencia. Quiere decir que sobre la soberanía no cambia nada, queda todo congelado. No sé si me entendió. Quiere decir, queda todo como antes de la firma de este tratado. Claro, los reclamos de soberanía de cada país no desaparecen, quedan en un segundo plano, como en suspenso, tal como estaban en 1959 antes del tratado. ¿Se firmó algún otro tipo de acuerdo entre estos países que involucre a la Antártida? Sí, además de ese primer acuerdo, el Tratado Antártico, se firmaron otros que forman lo que se conoce como Sistema del Tratado Antártico.
¿Se acuerdan que uno de los intereses de las potencias en siglos anteriores era la caza de focas, entre otros recursos? Bueno, parte de este sistema del Tratado Antártico es la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. También la Comisión sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. El Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente y el Acuerdo sobre la Conservación de albatros y petreles. Además, en las reuniones consultivas del Tratado Antártico que se realizan cada año, se tomaron unas 300 medidas sobre esta región. Y así, este sistema del Tratado Antártico busca preservar a la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y proteger los recursos vivos de la región. ¿Cuál es la participación argentina en la Antártida? La Argentina es uno de los países más activos en el continente antártico y también en el funcionamiento del sistema del Tratado Antártico. Esto tiene antecedentes. Como vimos anteriormente, ya desde fines del siglo XIX, nuestro país enviaba misiones de exploración a la Antártida. En 1880, el presidente Roca apoyó una expedición austral proyectada por un marino italiano, Guillermo Bolle, que se concretó a través del Instituto Geográfico Argentino. Desde entonces se realizaron distintas exploraciones que permitieron hacer estudios intensivos sobre la naturaleza del Antártico, recomendados por sucesivos congresos internacionales de geografía, que culminaron en el llamado Año Geofísico Internacional. Fue entre 1957 y 58 cuando se revelaron muchos interrogantes científicos sobre la región. Profe, ¿qué organismos se encargan específicamente de los temas relacionados con la Antártida? En la Argentina, el Instituto Antártico Argentino, que se creó en 1951, y la Dirección Nacional del Antártico, creada en 1970, en reemplazo de la Comisión Nacional del Antártico, creada en 1940. Esta Dirección Nacional dependió del Ministerio de Defensa y ahora del de Relaciones Exteriores y tiene varias tareas: el planeamiento, dirección, coordinación y control de las actividades científicas y técnicas que la Argentina realiza en la Antártida. Vamos a ver cuál es la presencia argentina actual en la Antártida. Las bases permanentes que se encuentran en funcionamiento son 6. Orcadas, Marambio, Jubani, Esperanza, San Martín y Belgrano 2. También hay 7 bases de actividad temporaria. Las bases Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchor, Petrel y Decepción. Estas bases son operadas a través de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino. Esperanza, fundada en 1952, funciona desde entonces, y allí se produjo el primer nacimiento en el continente antártico, en 1978. Tiene una dotación permanente de habitantes, entre científicos, personal de logística, meteorólogos y maestros de escuela, porque ahí viven varias familias. La población máxima en verano es de 90 personas y en invierno la población media es de 56. La base tiene 43 edificios, con una superficie de alrededor de 37.000 metros cuadrados. Allí se realizan investigaciones de glaciología, biología marina, sismología, biología terrestre y observaciones meteorológicas. Otra base importante es la base aérea Vicecomodoro Marambio, que se inauguró en 1969. Escucha qué lindo viaje podemos hacer. Ushuaia, Islas Malvinas y Antártida. 10 días recorriendo las maravillas del Atlántico Sur y el continente blanco. ¡Espectacular! Profe, la verdad me estoy entusiasmando mucho con viajar a la Antártida. ¿En qué momento se puede viajar? Bueno, desde hace algún tiempo se realizan cruceros turísticos por la zona, generalmente entre noviembre y marzo, cuando el clima es más favorable. Ah, es cierto. Me acuerdo del que casi naufraga, que tuvieron que rescatar a todos sus ocupantes. Sí, eso fue en noviembre de 2007. Fuera de esa temporada de verano, las condiciones climáticas dificultan bastante el acceso de turistas. Qué fresquete, ¿no? Profe, ¿cómo es el clima en la Antártida? Es obvio que es frío. Con solo ver esta campera basta para darse cuenta, pero lo que quiero saber es si hay diferencias entre las estaciones. Por ejemplo, si hay una época de muchas lluvias o cómo es el día o la noche. Bueno, hay diferencias entre estaciones dentro del clima frío que se da durante todo el año.
La variación va de los 0 a 2 grados hasta las mínimas de menos de 50 grados bajo cero. ¿50 bajo cero? Pero eso ni lo marca el termómetro. Bueno, en la Antártida se registró la temperatura más baja del planeta, cerca de 88 grados bajo cero. Pero la diferencia más notable entre estaciones es que en verano los días no tienen noche, es decir, que hay luz natural las 24 horas, y en invierno sucede lo contrario. En el centro del continente se producen fríos extremos, con pocas lluvias en forma de nieve. Las costas tienen temperaturas un poco más suaves, pero con cielos muy cubiertos y muchas precipitaciones. La península antártica tiene un clima menos frío y son frecuentes la nieve y la lluvia. Debe ser dura la vida en la Antártida, especialmente en invierno, con esa noche permanente y tanto frío. Las bases están perfectamente abastecidas y calefaccionadas. Existen bibliotecas, gimnasios y en la actualidad hay televisión satelital, teléfonos e internet. ¿Y antes cómo vivían sin tanta tecnología? Era difícil, al principio se encontraban incomunicados por meses, hasta que pudieron instalar bases de radio para comunicarse con el continente. ¿Y cómo se abastecen de alimentos y de otras cosas de suma importancia para la vida cotidiana? Todas las bases de la Antártida son abastecidas todos los veranos a través de la logística de las Fuerzas Armadas. Argentina tuvo el rompehielos General San Martín hasta que lo reemplazó con el rompehielos Irízar. De esta manera se llegaba hasta todas las bases de la península antártica. Luego del incendio en el 2007 se decidió repararlo y mientras tanto utilizar otros medios de transporte, incluyendo el alquiler de un rompehielos. También llegan los aviones Hércules C-130, pero hasta la base de Marambio, en donde se encuentra una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea Argentina. En la base Marambio hay un avión más pequeño que permite aterrizar en la nieve con esquís y unir Marambio con las bases San Martín, Jubani y Esperanza. Durante el verano llevan helicópteros dentro de los aviones Hércules que transportan a científicos que viven en carpa durante 2 meses aproximadamente desde y hacia Marambio. Con estos transportes es posible trasladar al personal que cumplirá tareas científicas, técnicas, educativas, artísticas y logísticas, como así también las provisiones para la alimentación, calefacción y movilidad que serán utilizadas durante el período invernal. Acá estaba leyendo un dato interesante. Buenos Aires es sede de la Secretaría del Tratado Antártico. Sí, formalmente desde el 1 de septiembre de 2004. Y esto también tiene mucho valor. Y se lo debemos a la participación de los muchos investigadores y personal del Instituto y la Dirección Nacional del Antártico en los avances científicos sobre el continente. Y volviendo al Tratado Antártico, ¿qué hubiera sucedido si no se firmaba ese acuerdo? Es una pregunta difícil de responder. La situación era complicada por los reclamos de territorios superpuestos de distintos estados. El interés de las grandes potencias se fundamentaba en la explotación de los recursos de la región, como las focas y otros recursos marinos y geológicos. Una explotación sostenida de esos recursos en la Antártida hubiera provocado grandes impactos ambientales. Eso sí podemos afirmarlo. Y el tratado y todo el sistema del Tratado Antártico se convirtió en un resguardo de este territorio para mantenerlo como un patrimonio mundial para las futuras generaciones. Vamos a hacer nuestro pasando en limpio, así todos recordamos lo más importante del programa de hoy. ¿Y saben qué? Lo vamos a hacer en números. ...1839... es el año en que fue descubierta la península antártica. 1904 es el año en el que Argentina estableció la primera base permanente en el continente antártico. 14 millones de kilómetros cuadrados son su extensión en verano. En invierno, el hielo duplica esa cifra. 12 son los países que se aseguraron, a través de este tratado, su administración con fines pacíficos e investigativos. 1951 es el año en que se creó el Instituto Antártico Argentino y 1970 marca el inicio de la Dirección Nacional del Antártico. 13 son las bases argentinas que operan en el continente blanco. 88 grados bajo cero es la temperatura más baja que se registró en la Antártida. Y
Y acá termina nuestro recorrido por el continente blanco, una tierra que parece querer demostrarnos que la colaboración entre estados es posible, que el diálogo y los tratados pueden superar los conflictos y que así se puede avanzar hacia la paz entre los pueblos del mundo. Un sueño hermoso. Nos vemos la próxima. Yo me voy. Perdón, ¿me lo prestás? ¿Qué le hablo si es un muñeco?